Sabemos que en tiempo de Jesús, las enfermedades estaban muy asociadas con el pecado. O sea que si padecías una enfermedad, pues algún pecado habrías cometido, estarías pagando, tuyo o de tus antepasados. Y ningún pecado estaba más asociado que con la lepra. La lepra era como el reflejo de la fealdad del pecado que había en tu alma, que se reflejaba en tu rostro desfigurado, en tu cuerpo llagado. Por eso, la lepra era la más terrible de las enfermedades de ese tiempo. Pues bien, hoy nada menos que 10 leprosos fueron sanados por la palabra de Jesús. 10. Y claro, imagínate la alegría que embargó a aquellos leprosos de verse libres del peso, no solo de los dolores de la enfermedad, sino del peso de la condena que les traía el pecado. Sin embargo, solamente uno recibió el beneficio completo. Más bien, solamente uno fue el que recibió el más grande beneficio. Porque, bueno, si se trata de comparar la enfermedad con el pecado, todos somos pecadores y a todos los pecadores alcanza la misericordia de Dios, porque Jesús vino a salvar a todos los pecadores. Pero depende de la actitud del pecador para recibir el don de la gracia divina, que este regalo surte pleno efecto en el pecador. Vamos por eso viendo, comparándolo con esos 10 leprosos, 10 tipos, 10 clases de pecadores. A ver en cuál nos identificamos, recordando que solo uno de ellos es quien recibió el beneficio completo. Primer tipo de pecador, pecador ignorante, el que ni siquiera sabe que lo que hace es pecado. Es cierto, la ignorancia pues atenúa un poco su responsabilidad, pero muchas veces esta ignorancia es culpable. No sabe que lo que hace es pecado, pero prefiere no saberlo, prefiere no preguntar, no investigar, para así poder tranquilamente seguir haciendo lo que hace, aunque sospecha que lo que hace está mal. Segunda clase de pecador, el pecador empedernido, el que le gusta ser pecador, el que no piensa dejar de ser pecador, porque se siente tan orgulloso de esto. Para él eso de la culpa, del remordimiento, eso ya es etapa superada. Y sabe que algún día le pedirán cuentas, pero prefiere no pensar en eso y sigue entregado a su pecado. Tercera clase de pecadores, el pecador excusado. Es el que no acepta ser pecador, el que siempre encuentra una justificación para su actuar. Se justifica en que la debilidad humana, en sus traumas de la infancia, en la descomposición social, en que los demás lo provocan, en factores como la edad, la economía, la presión de los demás. Todo eso le sirve para tranquilizar su conciencia y para decirse, es normal, no le llames pecado, llámale área de oportunidad, llámale un simple error, pero siempre encuentra la forma de atenuar y no llamar al pan, pan, y al vino, vino, y al pecado, pecado. Cuarto tipo de pecador, el pecador activista. Aquel que se enorgullece públicamente de su pecado, aquel que promueve que otros hagan lo mismo que él, y además quiere que sus pecados le sean reconocidos como derechos. Y que hay de aquel que se atreva a cuestionarle que lo que hace es pecado. Quinto tipo de pecador, el pecador relativista. Aquel para quien todo depende del cristal con que se mire. Ese pecado depende de tú cómo lo veas, depende de las circunstancias, depende de cómo te hagas sentir. Y sobre todo es relativo porque siempre encuentras a alguien con quien compararte que sea peor que tú. Mira, yo seré pecador, pero al menos no soy como aquel otro. O es peor hacer esto que lo que yo hago, ¿verdad? Como siempre encuentra con quién compararse, siempre su pecado es relativo. Sexto, el pecador práctico. El que, ¿cómo se complica la existencia? ¿Por qué tienes que elegir entre vivir en gracia de Dios y entre seguir pecando tranquilamente?
puedes hacer las dos cosas. Simplemente cuando tengas que comulgar, pues agárrate al Padre, me confiesa de una carrerita, ya, pues recibo la comunión, salgo y sigo siendo el mismo, y así cada vez. No tienes por qué dejar de hacer lo que estás haciendo, porque se pueden hacer las dos cosas. No se complica la existencia, porque para él existe un remedio bien facilito que se llama confesión. Abusando del sacramento, abusando de la misericordia de Dios, no se la piensa dos veces para caer en tentación, simplemente porque confesarse está bien fácil y ya encontró la manera de poder vivir con una conciencia tranquila y creer que está en gracia de Dios. El séptimo tipo es el pecador bipolar. Es el que cuida mucho su reputación, el que conserva una imagen de que es bueno, de que es piadoso, pero por dentro guarda las más oscuras intenciones. En lo oscurito hace pecados que nadie se imagina. Suele ser muy severo señalando los pecados de los demás, pero al momento en que ves su propia vida oculta y su conciencia está llena de podredumbre. Este es el tipo de pecadores que más exasperaba a Jesús. Esta es la clase de pecador en la que entran los fariseos, de los que tanto recriminaba a Jesús su hipocresía. Octavo tipo, el pecador escrupuloso. Aquel que está obsesionado con el pecado y lo ve en todas partes. Cualquier palabrita, cualquier mal pensamiento, en detalles hasta absurdos, como que si un día estaba leyendo la Biblia y la cerré, pero la cerré fuerte, no habré pecado, no habré ofendido a Dios. Entonces vive en una permanente angustia, ansiedad, culpa, se tiene que sentir culpable de todo, obsesionado con confesarse porque piensa que siempre está pecando. Aquellos hermanos se olvidan de que nuestra fe está mucho más centrada en la gracia que en el pecado. Noveno tipo, el pecador atormentado. Aquel que viene arrastrando su pasado. El que no cree que se le pueda perdonar su pecado. Él no se lo perdona y no cree que Dios le haya perdonado. Por lo tanto, vive en un pesimismo y en una desesperanza total. Estos 9 tipos de pecadores, todos ellos alcanzarían la misericordia del Señor, pero su actitud los mantiene alejados. De los 10 leprosos sanados por Jesús, solamente uno regresó, y se parece a este 10º tipo de pecador, que es el pecador perdonado y agradecido. Aquel que, habiendo pecado, lo reconoce, se arrepiente y, habiendo recibido la misericordia del Señor, sabe agradecerla, sabe que fue rescatado a un alto precio, al precio de la sangre de Cristo. Él ya no vive arrastrando su pasado, porque este solo le sirve para dar testimonio de lo grande que fue el Señor con él. Él dejó atrás su pecado y sabe que si Dios lo perdonó, no es para que tranquilamente vuelva a hacer lo mismo, sino para que ahora comience una nueva vida libre de aquel pecado que lo esclavizaba. Es consciente de la fealdad del pecado y ahora ya no quiere vivir para él, sino para aquel que lo salvó. Es este pecador que se quedó con Jesús y que su pecado fue la bendita ocasión para encontrarse con su Salvador. Todos somos pecadores, todos sin excepción, si acaso la excepción de la Virgen María, pero, no digo si acaso, a excepción de la Virgen María, pero ahora, ¿qué clase de pecador eres? ¿Qué actitud vas a tener ante la misericordia que el Señor ofrece a todos? Es precisamente nuestra respuesta, nuestro decidir que ya quedé sanado, ya he sido perdonado y absuelto de mi pecado, pero voy otra vez al mismo caminito, o me doy la media vuelta y me regreso para ahora seguir a Jesús. Entonces, cuando hagas eso, ahora sí que tu pecado
habrá sido el trampolín que te llevó con el gran amor de tu vida, con Jesús, al cual estarás siempre agradecido y que nunca más habrás de volver atrás. Que tengas un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.